Vamos a iniciar este tiempo de reflexión. Como lo hemos estado haciendo ya al cabo de algunos meses, eh, yo quiero abrir con un par de pasajes que nos ponen en ese estado espiritual y mental, anímico, para poder recibir la palabra de Dios. Hoy es abril 25 del año 2021. Y leo del Evangelio de Marcos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y ahora de Isaías 55, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y este es el mensaje, esta es la voz de Dios que nos está hablando con estas palabras, diciendo, acércate a mí, hijo mío, te estoy esperando. Anhelo instruirte en mis caminos. Así como un padre enseña a su hijo, así yo anhelo enseñarte. Las cosas que son importantes en mi reino no son las que te esfuerzas tú en aprender y realizar. Tu interés se ha inclinado en las cosas del mundo que te rodea. La clave de mi reino es esta. Yo te amo, tú me amas y tú amas a los demás. Esta simple verdad te va a unir más a mí y eliminará todos los pensamientos equivocados que has creído. Así que acércate a mí, aprende de mí, porque mis caminos no son los caminos del mundo y mis caminos son más altos que los tuyos. En Cristo Jesús recibimos esta palabra. Amén. Este día vamos a terminar la enseñanza que empezamos el domingo pasado, que llevaba por título ¿Por qué escuchar a Dios? Y la semana pasada aprendimos una de 3 razones que responden a la pregunta ¿por qué escuchar a Dios? Y la respuesta es sencilla, pero es importante que nosotros la destaquemos. Porque Dios no habla con robots y porque nosotros no somos robots. Y lo que estamos diciendo es que Dios quiere que lo escuchemos, porque Él lo que anhela es tener una amistad con nosotros, así como la amistad que Jesús tuvo con sus discípulos. Esa es la enseñanza del domingo pasado, muy sencilla. Y vamos a hablar de 2 enseñanzas más que queremos platicar entre nosotros este día. Y la segunda razón es que Dios habla a las personas. La verdadera amistad exige comunicación. Por eso es que Dios habla a las personas. Sé que estas enseñanzas son sencillas, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Yo quiero que tomes esta verdad sencilla y por unos segunditos dale vuelta en tu cabeza. Trata, si puedes, de comprender lo maravilloso que es este hecho. Dios habla a las personas como tú y como yo. Dios habla a las personas como tú y como yo. Así lo hizo el Señor en tiempos bíblicos. Así lo ha hecho desde entonces al día de hoy. Y podemos tener la certeza de que va a seguir hablando a hombres y mujeres como tú y como yo. Y algo más, a mí me parece que el Señor sigue utilizando los mismos métodos de antes, que son los mismos métodos de siempre. Esta semana platicaba con alguien y le recordaba que Dios todavía no compra licuadora ni microondas. Dios sigue haciendo la salsa en el molcajete. Despacito. Dios va tomando su tiempo. Y nosotros al leer las Escrituras es evidente que Dios habló a las personas de manera individual. Lo hizo de manera colectiva a su pueblo.
Hoy lo hace de manera colectiva su iglesia, como lo estamos haciendo en esta hora. Pero Dios habla al individuo, a la persona. Y así lo podemos nosotros leer en la Escritura. Dios le habló a Adán y Eva. Dice la Biblia que al aire del día, cuando estaba la tarde fresca, lo hizo ahí en el huerto del Edén. Dios le habló a Noé, a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Débora y muchos otros. Perdón. En el Nuevo Testamento, Dios le habló a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Juan, a Lucas, a Judas, hasta Cornelio le habló, que él era un centurión romano. Y este hombre ni siquiera era seguidor de Cristo, y aún así, por cuanto Dios le habló, este hombre escuchó. Y a Dios le importan las personas, y eso se hace evidente porque el Señor nos habla constantemente. Quiero decirte que no hay un día que el Señor no nos hable. Y cuando el Señor nos habla, nos invita a dar ese paso para que nosotros nos podamos acercar a Él. Y Dios habla hoy gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros. Esa voz de Dios no se escucha necesariamente en el oído físico, sino que lo oímos en el Espíritu. Y es el Espíritu que lo comunica después a la mente, a las emociones, a la voluntad. Cuando Jesús se dirigió a sus discípulos, Él usó estas palabras. Y vamos a leer una primera porción que está en Juan 16:12. Y ahí nosotros podemos leer lo siguiente. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no puedo soportarlo, dice la Nueva Traducción Viviente. Otras versiones de la Biblia, pero no lo pueden sobrellevar ni entender. Cuando ven el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucedió en el futuro. ¿Sabes? ¿Quién nos va a hablar? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a decir lo que está por venir? El Espíritu Santo. Hace más de 2000 años, Dios finalizó la revelación escrita y nos dio la Biblia. Hoy en la enseñanza, con Rogelio nos instruía acerca de otros documentos incluso que se escribieron entre esa época que se le llama intertestamentaria, donde hubo mucha documentación. Pero la Biblia como tal, Dios dejó, decir, la que nosotros tenemos en la Escritura, esa revelación escrita ya nos fue dada. Pero eso no significa que Dios dejó de hablar y que no ha hablado los últimos 2000 años y que no va a seguir hablándonos de aquí en adelante. Te quiero decir en mis propias palabras lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Y les decía, ustedes son mis amigos. ¿Conocen la razón principal por la cual yo los llamo mis amigos? Y él solito respondía, porque yo les comunico todo. Un amo no comparte nada relevante con sus esclavos. Sin embargo, ustedes son mis amigos y yo les cuento todo. No los voy a dejar huérfanos. Voy a regresar a mi Padre. Después les voy a enviar el Espíritu Santo y ahora ya no seré yo, sino será el Espíritu el que les va a contar todas las cosas. Nosotros vivimos en este tiempo del Espíritu Santo y es esa tercera persona de la Trinidad la que nos revela hoy todas las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo habla Dios? Bueno, cuando leemos la Escritura podemos imaginar que Dios habló a su gente, a lo mejor lo hizo con una voz fuerte, grave. Si hubieran tenido el equipo que nosotros hoy tenemos, le hubieran puesto reverb, ¿no? Como con eco hubiera hablado Dios. Bueno, realmente no sabemos. Estamos suponiendo, pero realmente no hay manera que alguien pueda saber cómo era que Dios hablaba. Pero lo que sí creemos es que cuando Dios hablaba,
la persona a quien Dios estaba dirigiendo se daba cuenta que era el Señor el que le estaba hablando. No sé si tú estarás de acuerdo con este comentario que voy a hacer. La industria cinematográfica de Hollywood nos ha convencido que Dios habla como, bueno, en mis tiempos era Charlton Heston, en esas películas como Los 10 Mandamientos. Este hombre tenía una voz fenomenal. Hoy, bueno, ya no tan hoy, pero Russell Crowe, el gladiador, ¿no? O otro de mis favoritos que tiene una voz sensacional, es un negrito, James Earl Jones. Él es el que anuncia CNN. Me encanta oírlo, tiene una voz. Y algunos quizá estarán pensando que Dios tiene una voz así. Bueno, pues es lo que creemos. También podemos suponer que la persona que de la Biblia que escuchó al Señor sabría de inmediato qué era lo que tenía que ser. Y después de ahí esa persona obedecía y todos vivieron felices y contentos. ¿Sabes? Estoy viejo, pero no tan viejo como para haber estado en tiempos bíblicos, así que no puedo afirmar ni puedo negar de manera categórica si Dios hablaba como en las películas. Pero lo que sí tengo certeza es que la voz de Dios siempre ha sido clara. Él inspiró a algunos hombres a escribir la Biblia. Déjame decirte que Dios no les dictó la Biblia, sino que Dios les habló y estos hombres con su trasfondo, con su propia personalidad, escribieron ese mensaje que Dios les dio. Vamos a leer un texto que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. En otras versiones dice, ninguna profecía de la Escritura es cuestión de interpretación personal, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Ponte a pensar. Tu Biblia, ese documento que contiene varios libros y cartas, fueron inspirados por el Espíritu Santo, que es a los que nosotros sabemos hoy son los autores de la Biblia. Pero ¿cómo hablaba el Señor con las personas cuando solamente quería platicar? Los autores bíblicos de verdad tuvieron una relación tan cercana con el Señor que Dios les habló y ellos pudieron escribir. Incluso por ahí alguno de los profetas, si mal no recuerdo, Dios le pidió que volviera a escribir lo que ya le había dicho y lo volvió a hacer. Pero las personas como tú y como yo, ¿cómo era que Dios les hablaba en tiempos bíblicos? Mira, pensemos un momentito en Elías en el desierto. Ahí se muestra que Dios decidió hablarle, dice la Biblia, en el murmullo de una brisa apacible. Después de escapar de las garras de Jezabel, esta malvada reina, Elías huyó al desierto para salvar su vida y se cobijó bajo un enebro. Es un arbusto de hojas espinosas. Y Elías estaba exhausto y tan desanimado que le pidió al Señor morir. Pero a pesar de su deseo, un ángel le dijo que se levantara, que comiera una torta cocida y calentada sobre piedras expuestas al fuego. Pero esa torta no es la torta cubana, ¿eh? Era una torta tipo pastel, dice que era de pasas, y que tomara agua y que se refrescara. Después, Elías caminó 40 días hacia el monte Oreb, el monte de Dios, y ahí Elías entró en una cueva donde el Señor tuvo un diálogo con él. Fue una conversación entre amigos. Uno habla, el otro le contesta. Y así es como Dios le habla a las personas y así es como Dios nos habla a nosotros en el siglo XXI. Vamos a recordar cómo era ese diálogo. Primero Reyes 19:9. Ahí llegó una cueva donde pasó la noche y entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan a mí para matarme. Versículo 11.
El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga que fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Versículo 12. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro, un suave murmullo, un silbo apacible y delicado. Y una de las traducciones que más me gustó es que dice que era un ruido delicado del silencio. ¿Cómo es eso? Un ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva, y entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, ¿cómo es que Dios le habló a Elías? Bueno, nos queda claro que no fue con una voz potente, ni habló con eco, no fue como un viento fuerte, ni un terremoto, ni siquiera el fuego, sino fue un murmullo silencioso, apacible y delicado. Cuando yo escucho al Señor, yo lo describiría en mi propia vida, en mi propia relación con Dios, como una impresión en mi corazón. Y estoy seguro que Dios grabó en el corazón de Elías lo que quería decirle. ¿Sabes? Buscando la mejor manera de poder explicar esto, te quiero pasar un clip. Es un minutito de video. Quiero que decirte con una imagen cómo es que Dios me habla a mí. Y ahorita comenzamos. Ok, aquí va el video. Muy bien, lo que estás viendo en pantalla o viste en pantalla es cómo se imprime una pieza de porcelana china. La pieza es delicada. Y si tú te fijas, la máquina tiene una especie como de esponja, ve a saber de qué material está hecho, donde se le pone tinta, en este caso azul, y después delicadamente va sobre la pieza y baja y deja la impresión hermosa de un diseño gráfico, una pieza hermosa ahí de dibujo gráfico. Yo creo que cuando Dios nos habla, yo así es como siento que Dios me habla. Es como una impresión que deja en el corazón. Ahora, no sabemos con seguridad qué método usó Dios con Elías, pero ese murmullo de una brisa apacible es como si el Espíritu Santo nos hablara y pusiera esa impresión en el corazón de Elías. Y si le preguntara a Elías, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Dios? Él iba a articular con sus palabras, pues ese diseño es azul, bonito, con un decorado así, asado, y empezaría a elaborar con sus palabras la impresión que Dios dejó en su corazón. Yo siento que así es como Dios nos habla. Bueno, a Dios así siento que me habla. Vamos a recordar a Gedeón, que fue la enseñanza de los niños de hoy, lo cual indica que estamos todos en la misma sintonía aquí. El Señor se acercó y le habló a Gedeón, pero Gedeón no estaba seguro si la voz que escuchó venía realmente de Dios. Y lo que pasaba es que Gedeón se sentía tan inseguro que en 2 ocasiones, cuando menos, probó a Dios con aquello de la lana de la oveja o el vellón. Esta inseguridad de Gedeón lo movió a pedir una señal. Por eso le dijo al Señor, si en realidad eres tú, que la lana amanezca mojada y la tierra amanezca seca.
Leemos el pasaje, Josué, Jueces 6:17. Si de verdad cuento con tu favor, esta es la Nueva Traducción Viviente, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No estaba preocupado Gedeón en el mensaje, estaba preocupado del mensajero. La Reina Valera, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que eres tú el que habla conmigo. Gedeón quería estar seguro de que no se estaba imaginando este asunto, o que alguien más le estaba diciendo algo. Entonces, el Señor le habló a Gedeón, ¿por qué dudas de mí? ¿Quién es esa persona? Soy yo, era Dios queriendo comunicarse con él. Por eso también Dios accede y le dice, te voy a demostrar quién soy yo. Creo que Dios no le habló fuerte, no creo que le hayan retumbado los oídos, pero me parece que el Señor le habló a Gedeón igual que lo hizo con Elías, de alguna manera sencilla, generosa, como una brisa apacible. Y yo creo que Dios le habló a Gedeón como Dios le habló a Elías ahí en Horeb. Y para mí, como les digo, lo que Dios hace es imprimir un mensaje en nuestro corazón para que nosotros sepamos que es Dios el que nos está hablando. En el año 2000 hubo un movimiento espiritual que se sintió en todo el mundo. Y como suele suceder cada vez que Dios siembra la palabra, surge al mismo tiempo la hierba buena junto con la hierba mala. Y en consecuencia, estos moveres del Espíritu Santo, hay abundancia del fruto del Espíritu, pero también hay el fruto de la confusión. Y cuando estábamos en medio de este torbellino espiritual, Dios me mostró que la experiencia de Elías es la manera como Dios me iba a hablar a mí. Pero Dios tiene una manera muy particular de hablarte a ti. No podemos generalizar que Dios nos habla como Gedeón, como Elías, ni que Dios te anda imprimiendo cosas como las imprime a mí. Dios tiene una manera particular de hablarte. Y lo que yo estoy sugiriendo es que lo que le pasó a Gedeón, les pasó a muchos otros hombres y mujeres como los que se describen ahí en Hebreos 11, que fueron amigos de Dios. Dios le habló a Enoc, a Noé, a Abraham, a Sara, Isaac, Jacob, Rahab, Sansón, Jefté, David, Samuel, Gedeón, Barak, pero no Barak el bíblico. Todas estas personas escucharon a Dios y después de haber recibido esa impresión, empezaron a vivir por fe. ¿Cómo vas a vivir por fe si no tienes el mensaje de Dios? ¿Qué es lo que le vas a creer a Dios si no te ha dicho una palabra, si no te ha dado una palabra? Déjame ver si lo pongo de otra manera. Si te empujan a una jaula de leones, tú no vas a necesitar fe para entrar. Sencillamente alguien abrió la puerta y ¡pum!, te empujaron. Pero si Dios te dice que te metas a la jaula de los leones, mira, compadre, vas a necesitar de mucha fe y vas a necesitar estar seguro que la orden realmente viene de Dios. Si Dios le hubiera dicho a Gedeón, métete a la jaula de los leones, yo estoy seguro que Gedeón le hubiera pedido el vellón y la mamá del vellón y los hijos del vellón que mojaran y que se secaran para que él estuviera seguro antes de meterse a los leones. Mira, si Dios nos hablara audiblemente, si Dios nos empujara a la cueva de los leones, no necesitaríamos fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Cada persona que alguna vez ha escuchado la voz de Dios, entonces está obligada a actuar en fe. Debe creer que el Señor le habló y también debe actuar y hacer lo que Dios le dijo. Las palabras que Dios le dio a Moisés, por ejemplo, quedaron escritas y las tuvo a su disposición. Los creyentes del Nuevo Testamento tuvieron la ley, los salmos y los profetas. Por eso ellos citaban lo que para ellos era la Biblia, la Torá. Y decían en sus documentos, escrito, escrito está. O decían, y esto dice el Señor. Y Dios
hoy nos habla, además de lo que dice por la Escritura, nos habla directamente al corazón y lo hace de forma individual. De manera que cuando Dios te hable, lo más seguro es que no va a ser de forma audible, tampoco va a ser un trueno, sino que Dios te va a hablar a través del mover del Espíritu Santo en tu vida. Leemos este pasaje ahora en Juan 16:12. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. No lo pueden sobrellevar, es lo que dicen otras versiones. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Yo te puedo decir con la certeza de los pasajes que estamos leyendo, que Dios te va a hablar. A lo mejor lo va a hacer como una brisa apacible. Y al mismo tiempo, lo que sigue después de haber escuchado a Dios va a exigir que tú tomes los pasos de fe necesarios. Y ahí es donde está el meollo para nosotros. No es suficiente con oír, necesitamos actuar en fe. Y la tercera enseñanza de esta reflexión es que Dios habla a sus amigos. Como aprendimos, Dios no habla a los robots, Él habla a las personas. ¿Y cómo les habla? Como nosotros les hablamos a nuestros propios amigos. Y la Biblia da testimonio de eso. Vamos a leer dos pasajes. Primero está en Éxodo 33. La primera parte de ese texto dice, dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. ¿Cómo? Pues como lo hacemos tú y yo. Y otro pasaje está en el Nuevo Testamento, está en Santiago. Dice, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. ¿Se fijan? Santiago está hablando de algo que está registrado en Génesis 15. Abraham le creyó a Dios y le fue considerado y lo consideró justo debido a su fe. Y luego cita también Isaías 41:8 cuando dice, incluso lo llamaron amigo de Dios. Santiago tenía la escritura del Antiguo Testamento y los profetas y los salmos. Y entonces, basado en la escritura que él tenía, está diciendo, esto dijo el Señor, esto es lo que Dios está diciendo. Como cuando empezamos cada una de estas charlas de domingo, empiezo citando lo que dice el Señor en la escritura. Y yo espero que todos seamos capaces de creer que Dios desea ser nuestro amigo, así como lo fue de estos personajes, como de Moisés y de Abraham. Y esta es una verdad que realmente nos tiene que maravillar. Mira, yo no la entiendo, pero sí la creo. Y lo que yo trato de hacer es vivir por lo que creo. Si alguien aquí no cree que Dios anhela ser nuestro amigo, pues entonces tampoco va a poder hablar ni escuchar a Dios. A mí me parece que existen dos niveles de comunicación con Dios. Uno, nos comunicamos con Dios solo cuando tenemos problemas o tenemos una necesidad apremiante o queremos algo. Este nivel de comunicación no está mal, es correcto. Dios dice que le pidamos con actitud de acción de gracia a Dios todas las cosas, pero es un nivel de comunicación superficial. Dios quiere ser nuestro amigo y quiere comunicarse con nosotros todos los días, pero en un nivel más profundo, donde se requiere de una relación igualmente profunda. Por eso la amistad con Dios es un privilegio y es una responsabilidad. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar este asunto a la ligera. Sabes que uno de los amigos de Jesús fue uno de los apóstoles que lo traicionó, Judas. Y vamos a leer ese texto que está ahí en Mateo 26. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo. ¿Te fijas? Dios les habla a sus amigos, amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Te das cuenta de la gravedad de la pregunta que Jesús le estaba haciendo a Judas?
Justo frente a Jesús estaba el hombre que lo iba a traicionar. Y aún así el Señor, que nunca dijo una mentira, le dijo, amigo. ¿Y qué le estaba preguntando? ¿A qué vienes? Y esto es continuación de una conversación que habían tenido anteriormente Jesús con sus discípulos, y la vamos a leer en Juan capítulo 15. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Yo creo que no hay honor más grande que este. Si somos discípulos de Jesús, entonces somos sus amigos. Jesús da la vida, dio de hecho su vida por sus amigos. Quiere decir que Él entregó su vida por nosotros cuando estábamos aún viviendo en pecado. Y ahí es donde vemos que la amistad de Dios es el corazón del mensaje del Evangelio. Por favor, vamos a leer lo que Pablo dice en Romanos 5. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Él, con Dios. Piensa en tu mejor amigo. Con Él no hay formalidades ni temor a acercarte, ni le tienes que hablar de cierta manera para quedar bien. La relación entre verdaderos amigos es profunda, al mismo tiempo es cercana y familiar. Y gracias a la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros, Él restauró la amistad que teníamos nosotros con Dios en Adán, que se rompió por el pecado. Y es lo que Pablo escribe, y vamos a leer ahora 2 Corintios 5. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Entonces ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva, y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y aquí es el asunto. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos ha entregado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. En la iglesia de mis padres cantan un himno muy hermoso que dice, oh, qué amigo nos es Cristo. Tú y yo somos amigos de las tres personas de la Trinidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y podemos acudir a Dios con todos nuestros pecados, angustias y lamentos, con la certeza de que el Señor se va a llevar toda esta carga de pecado y la va a quitar. Dios nos ofrece entonces su paz, no temor, y nos invita a acudir a Él por medio de pruebas y a veces en la tentación. Cuando somos débiles, cuando nos sentimos cargados, Él nos dice, oye amigo, yo te quiero ayudar, confía en mí. Y entonces Jesús restaura nuestra amistad con el Padre. Creo que uno de los eventos más significativos de la Escritura fue lo que sucedió con el velo del templo. Recordemos un poquito la narración que leemos en Mateo 27. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos, y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Y continuamos aquí la lectura en el 53. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús y entraron en la casa en la santa ciudad de Jerusalén, y se aparecieron a mucha gente. Y ese oficial romano, el centurión, y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Difícil para nosotros entender, pero Dios se deleita en la cruz.
Dios proveyó para nosotros el acceso que nos lleva directamente a su presencia. Y desde ese día, desde que se rompió el velo del templo, el acceso a Dios permanece abierto. Verdaderamente, este es uno de los momentos más gloriosos de la historia. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, y ocurrió esto el día que Cristo murió. Y en ese instante, como leímos, la tierra tembló, las rocas se quebraron, las tumbas se abrieron, y entonces la bendición de Dios se abrió y se derramó sobre nosotros. Cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, sucedió algo increíble. En primer lugar, tenemos que tener presente que el velo estaba contando una historia muy triste, porque por el pecado de Adán y Eva, es como si en ese momento se hubiera puesto un velo, una pared, una muralla que dividía a Dios y el hombre. Pero una vez que ese muro se desapareció por la obra de Cristo en la cruz, sucedió algo todavía más maravilloso que el hecho de que se abriera el acceso a la presencia de Dios, sino que Dios salió a encontrarse con nosotros. De alguna manera, durante siglos Dios estuvo escondido, pero ya no quiso esperar ni un minuto más a que nosotros fuéramos a Él, sino que desde ese día, como el Padre del Hijo Pródigo lo hizo, el Padre Celestial salió a encontrarse con nosotros. Dios mismo tomó la iniciativa, y esa sangre de Cristo que limpió todo el camino, todo obstáculo, ese era un acto unilateral que también era sublime e importante de parte de Dios. Y con el velo rasgado, era una declaración de Dios diciendo: es suficiente, voy a hacer la paz con ustedes, voy a derribar el muro que nos separaba. Estoy tomando la iniciativa de acercarme para ti, para salvarte y liberarte, y para poder hablar contigo. Antes de la cruz, el hombre común no tenía acceso a Dios. No podía escuchar a Dios, salvo lo que venía a través de sus profetas y de los reyes y de los que legislaron en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Pero ahora la cruz de Jesús abrió para nosotros un camino a su presencia. Y solamente por la gracia de Dios es que ese muro se derribó, y ahora el Señor sale a los hombres para abrazarnos como hizo el Padre del Hijo Pródigo, para decirnos lo mucho que nos ama. Es un mensaje sencillo, pero glorioso. No puedes entrar al gozo y a la paz verdadera. No puedes entrar a conocer a Dios hasta que te des cuenta que Dios se deleita en ti. No se puede disfrutar la libertad que Dios ganó para ti hasta que veas el gozo del corazón de Dios cada vez que te ve. No puedes anhelar la nueva Jerusalén con sus calles de oro hasta que te des cuenta de que cada muro de división ya fue removido en la cruz. Y no vas a poder disfrutar de la presencia de Cristo hasta que comprendas que tu pasado ya fue perdonado, ya quedó limpio. Y Dios nos dice esta mañana: yo quiero que camines hacia adelante. Quiero que alcances la plenitud que te espera cuando llegues a mi presencia. Ya nada hay que te pueda obstaculizar el paso. Ven ahora mismo a mi presencia. Mira cómo Juan lo dice en este pasaje tan hermoso. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dicho. Te quiero reiterar, la razón principal por la que Dios nos habla no es para que tengamos una comprensión mayor de la profecía o de las escrituras. El Señor nos habla porque quiere ser nuestros amigos. Quiere que nosotros seamos sus amigos.
Dios nos diseñó para que pudiéramos comunicarnos con Él de manera personal. Y ese diseño de Dios obedece a su propio diseño. Así es Dios. Desde el principio del tiempo, Dios ha hablado de una manera personal y específica a cada persona. Él no habla a la multitud, Él habla al individuo. Dios no ha cambiado su manera de ser. Y ahora el Señor nos invita a que vayamos a Él como amigos. Dios nos está diciendo, yo te quiero guiar, yo te quiero llevar de hoy en adelante de la mano. Por eso cuando busquemos nosotros a Dios es principalmente porque queremos estar con Él. Hemos por años equivocado nuestra manera de acercarnos con el Señor y va una lista larga de peticiones. Busquemos de ahora en adelante más el rostro de Dios que su mano. Pero sobre todas las cosas, Dios quiere que atesoremos su presencia más que sus regalos. ¿Te puedes imaginar estar sentado con Dios, tomando café y platicando? Imagina ese diálogo con el Señor como lo haces con tu mejor amigo. Habla con Él de las cosas que te preocupan. Platica con Él de la política. Platica con Él del COVID. Habla de tu corazón a su corazón. Y hoy demos gracias al Señor, porque a pesar de lo que nosotros somos y hemos hecho, cada vez que Dios amanece, y creo que el Señor siempre amanece, está en amanecencia permanente, Él está diciendo, ¿a qué horas voy a tener esa entrevista contigo? Me urge poder sentarme contigo a platicar como amigos. Padre, qué enorme regalo. Qué honor tan grande, Señor. Que siendo así como somos, como el padre del hijo pródigo, cada mañana sales a buscarnos a ver si ya venimos listos para estar en tu presencia. No merecemos, Señor, esa distinción tan grande. ¿Con qué amor, Señor? ¿Con qué anhelo nos buscas? Y no quieres nada de nosotros, más que podamos pasar tiempo juntos, abriendo nuestro corazón a ti, estando quizá en silencio en tu presencia, quedarnos dormidos en tus brazos, Señor, sabiendo que tú nos ves y tú nos amas y que anhelas el día en que nosotros podamos estar juntos por la eternidad. Gracias, Señor, por este enorme privilegio. Permítenos, mientras estamos aquí en la tierra, tener ese tiempo ya de oportunidad que tú nos das. Te bendecimos, Señor, y te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.